Hermanos, hermanas, qué gusto poder estar en contacto con ustedes a través de esta plataforma virtual donde, bueno, ya nos vamos acostumbrando precisamente a su uso para poder llevar la palabra de Dios precisamente hasta sus hogares, ya que la pandemia no nos ha permitido por más de un año poder reunirnos, pero se dio esta oportunidad de poder conocer los medios digitales y la forma en la cual nos podíamos reunir. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Sean todos bienvenidos en este domingo, a esta hora precisamente, a nuestro servicio dominical, que bueno, pues hoy estará lleno de mucha bendición para todos ustedes, así que dispónganse pues a poder disfrutar de él, disfrutar de la palabra de Dios y por supuesto aprender mucho de lo que Dios nos quiere hablar para nuestras vidas. Antes que nada, queremos orar precisamente para que este culto esté lleno de bendición, ¿verdad? Y que todo salga muy bien. Y pues también queremos dar nuestras muestras de pesar, antes que nada, pues a nuestra hermana Eli de Angulo, esposa de nuestro pastor Hernán Angulo, que esta semana pues perdió a su madre. Así que, pues, vaya nuestro abrazo solidario para él y toda su familia, por supuesto, y deseando que el Creador le dé a toda la familia y sobre todo a ella, pues, la resignación y, pues, todo eso que se necesita para poder afrontar estos momentos difíciles que nos pone la vida. Vamos a orar, hermanos, les pido, por favor, que inclinen su rostro. Señor, gracias te damos por este día domingo, por esta oportunidad de poder reunirnos, por esta oportunidad de poder llevar la palabra de Dios a toda la congregación de la Iglesia Cristiana de Adoración. Gracias te damos, Padre, por estas benditas herramientas digitales que nos pones a nuestro alcance para poder llevar tu palabra, Señor. Gracias te damos por la vida, gracias por la salud que nos permites tener, Señor, y porque hasta aquí tú nos has ayudado en medio de las dificultades, en medio de todos los problemas. Gracias te damos, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros y que nos hables a través de la predicación de este día, que sea de bendición para nosotros, que podamos aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de llegar a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar al tiempo de alabanzas. Esperamos que las disfrute y que pues sea la música ese espacio para poder empezar a entrar en contacto antes de la predicación con nuestro Dios. Pasamos con las alabanzas. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Mi dolor y mi enfermedad,
seguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Amén.
que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de
de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué bueno poder tener este tiempo de alabanza para poder llegar a través de la música a los oídos de nuestro Señor Jesucristo, poder decirle cuánto le amamos, cuánto honramos su nombre, cuánto glorificamos su nombre a través de la música, que es el instrumento que nos ha dado pues, precisamente nuestro Padre para poder alabarle. Vamos a los anuncios para este domingo. Vamos a ver precisamente los grupos de crecimiento, vamos a hablar acerca de los cumpleañeros, pero antes, como lo decíamos al principio de esta transmisión, queremos reiterar nuestras muestras de pesar para nuestra hermana Elizabeth Alarcón de Angulo por el fallecimiento de su querida madre, Ana Miriam Aguilar, quien fue llamada precisamente a la presencia del Señor. Toda la congregación de la Iglesia Cristiana de Adoración, pues estamos orando por la resignación de la familia, por la fuerza que se necesita en estos momentos difíciles para toda la familia Alarcón Angulo. Pues estamos en estos momentos difíciles apoyándoles en oración. Así que, bueno, pues lamentable la noticia para esta semana, pero acompañamos a él y precisamente al sepelio de su madre, y nos decía que pues ya había resignación en torno a la enfermedad que ella padecía. Recuerden, nuestros servicios dominicales inician a las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo los días domingos a esa hora a través de nuestra página en Facebook. Ahí nos puede encontrar como Iglesia Cristiana de Adoración, y también en la plataforma de YouTube, donde también estamos con el mismo nombre, Iglesia Cristiana de Adoración. Así que todos los domingos se puede conectar con nosotros para poder disfrutar acerca de la palabra que nos quiere llevar nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros hogares. Hablando de hogares, los grupos de crecimiento pues han estado activos durante esta pandemia, lo han hecho a través de las plataformas virtuales, y pues algunos ya se empezaron a reunir de manera presencial. Siempre, por supuesto, guardando las medidas de bioseguridad, siempre manteniendo sus mascarillas, utilizando el alcohol gel y el distanciamiento que es necesario precisamente en medio de esta pandemia. Así que los grupos de crecimiento están activos, así como activos están también nuestros cumpleañeros del mes de junio.
Dinorita de Castillo estuvo cumpliendo años el 5 de junio, por ahí la vimos celebrando su cumpleaños junto con Teisita. Así que un abrazo muy especial a Dinorita, la queremos mucho también. Marinita Domínguez estuvo cumpliendo años el 11 de junio, así que un abrazo muy especial. Tuvimos la oportunidad de poder verla uno de estos días también y por supuesto saludarla, así que un abrazo muy especial para Marina. Teisita de Guzmán cumple el 14 de junio y un abrazo muy especial para Teisita, una de las hermanas que bueno, pues es especial ahí dentro de la congregación, así que un abrazo muy especial, igual que Rolando Zelaya, nuestro hermano Rolando Zelaya cumple años el 16. Algunos ya no saben si creerle o no, porque siempre nos está engañando con algunas cosas, pero el 16, ya nos dijo Beatriz que sí. Por cierto, Beatriz de Zelaya cumple el 21 de junio, así que muchísimas felicidades. Anita de Angulo, perdón, Anita Angulo, ya le puse el D, tan chiquitita. Anita Angulo está cumpliendo años el próximo 23 de junio. William Fuentes el próximo 29 y Miguel Santiago Guzmán cumple su primer año el próximo 30 de junio. Así que va a haber fiesta en la casa de los Guzmán. Lástima que no vamos a poder estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, desde aquí un abrazo muy especial para Miguel Santiago y por supuesto para su papá y su mamá. Bueno, llegamos al tiempo de oración. Mis hermanos y hermanas, unámonos precisamente en torno a las peticiones que la iglesia tiene para este día domingo, por supuesto. Queremos empezar precisamente hablando acerca de la importancia que tienen precisamente los cultos, estas transmisiones virtuales que estamos haciendo. Así que queremos dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder utilizar las redes sociales, de poder utilizar precisamente las plataformas virtuales para poder llevar su palabra y por supuesto esparcirla en todos los rincones de la tierra. Además de eso, pues en este tiempo de oración queremos pedirle a nuestro Creador que nos dirija, que nos indique el momento propicio para poder iniciar nuestras reuniones presenciales y también que nos provea de un local para poder reunirnos como Iglesia Cristiana de Adoración, que se cumpla con todo el protocolo que debemos de seguir para evitar los contagios, que sea un lugar accesible para todos, para los niños, para los adultos, los jóvenes y también para nuestros adultos mayores. Y algo muy importante, que ese espacio sea sostenible por nuestra iglesia. Así que estamos pidiéndole a nuestro Creador por ese local para que pronto podamos iniciar nuestras reuniones presenciales y poder ya pues vernos de manera física y poder pues, saludarnos, no así con las medidas de bioseguridad en la distancia y todo, pero el hecho de poder ver al hermano, pues eso trae mucha alegría. Así que continuamos orando por eso. También agradecemos a las personas que se han agregado a la Iglesia Cristiana de Adoración en las transmisiones virtuales. Le agradecemos a nuestro Padre por traer gente a nuestra iglesia para que conozca de su palabra. Sabemos de que la iglesia es el instrumento ideal para que las personas conozcan acerca de las maravillas que puede hacer Jesucristo en sus vidas y en su entorno. Así que agradecemos a Dios por esa oportunidad de poder conocer gente nueva, que gente nueva esté llegando a nuestra iglesia, por la protección, por la provisión para nuestros pastores y sus familias. También estamos pidiendo a nuestro Creador que siempre exista en sus hogares esa protección sobre toda la familia, esa provisión, que nunca falte nada en los hogares de nuestros pastores,
en el hogar de nuestro pastor principal, Hernán Angulo, en el hogar de Jorgito, en el hogar de Enrique, pues que no falte nada para ellos y para sus familias. Queremos pedir por Luis Enrique Cisneros y por toda su familia y por su trabajo, que Dios le cuide, que Dios le proteja, que Dios esté con él siempre, siempre y en todo lugar. También Crisia pide por su salud y por la salud emocional de Gerardito, así que los ponemos en tus manos, Padre Santo, a ellos dos, su salud, para que seas tú obrando en su cuerpo. Tú eres el médico de médicos y puedes hacer mucho por ellos. La hermana Silvia Zelaya pide por nuestro país y por nuestros gobernantes también, porque Dios les dé sabiduría para que no actúen en contra del pueblo, y pide porque Dios mantenga a su familia con buena salud. También pedimos nuevamente por el corazón de Eli de Angulo, por la pérdida física de su mamá y por supuesto por la resignación ante tan lamentable pérdida. Caro Handal pide por el viaje de su hermana y su cuñado al país, que Dios les proteja y les dé un buen tiempo acá en El Salvador, así como también da acción de gracias por la fidelidad de Dios y por seguir libre de contagios de COVID-19. Además de eso, ponemos en sus manos a Miguel y Tania, que Dios los siga protegiendo de esta pandemia y porque Miguel Santiago siga bien de salud, por supuesto, y llegue a ese primer añito lleno de mucha vivacidad, de mucha salud, de mucha alegría. Ponemos también en las manos de Dios la vida de Lili y de Marquitos Tobar, quienes siempre, por supuesto, agradecen las bondades de Dios hacia ellos y por supuesto pedimos que Dios proteja a la mamá de Lili de toda enfermedad y porque Marquitos también esté muy protegido en su trabajo. Dalia López da las gracias por la recuperación de Jonathan, de Sofía, de Ale y Santi, y pide por la mejoría de Sari, también la mamá de Jonathan, por su completa recuperación. Y pues Dalia también tiene una petición especial relacionada con su trabajo, así que pedimos que pueda descansar precisamente en el Señor. Será el tiempo del Señor en el momento en que va a llegar precisamente la respuesta a esa petición. Por Irmita de Angulo y su familia también, pues pedimos que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios les bendiga. Cindy Urbina pide por su salud, por la salud de su hermana Sari también, por haber terminado el ciclo y año escolar, también te da las gracias, y porque Dios tome el control total de su vida. Así que esa es la petición que hace Cindy Urbina y también el agradecimiento a Dios. Estamos pidiendo también por la protección y la provisión económica para mi esposa Yanira Cetino y por el cuidado de Dios para con sus hijas Pamela, Alejandra y Valeria. Además, Yanira da un agradecimiento especial a Dios después de casi 2 años de estar sin trabajo, pues esta semana o este mes precisamente ha iniciado ya en un nuevo trabajo, así que agradece también a Dios por estar siempre presente y confiando en que son los tiempos del Señor y no los nuestros. Además pedimos por la hermana Corina Pastor y su familia, por su protección y provisión. Pedimos por la familia de William y Marielos también, por sus niñas, Catherine y Valentina, y por su bebé, William Emanuel, porque les dé salud, protección y provisión siempre. William está orando, está pidiendo por algo muy especial para toda la familia. Esperamos que pronto esa oración sea respondida. También por la mamá de él, porque tenga buena salud. Y también por la mamá de Marielos y por toda su familia. Gladys Vázquez está pidiendo porque Dios le siga guardando y le siga librando de todo virus y enfermedad,
a ella y su familia. Yolandita Tablas, gracias a Dios por haber obtenido ayuda para su hijo y también por mejorar su salud y la provisión de cada día. Sofía Baires y Andreita, te pedimos, Señor, que les cuides a ellas y a toda su familia. También pedimos por Alejandro y por Cris Melgar, por la protección para toda su familia y por supuesto también para sus bebés. Pedimos por Néstor, por Ceci, por Carmen Elena, por César y por Mateo, su niño también, por toda la familia de Néstor, porque siempre haya provisión, porque siempre haya salud, porque siempre haya protección en ese hogar. Así como también en el hogar de nuestro hermano Rolando, que Dios les guarde, a Beatriz, también a Rolando Jr., porque la salud siempre esté presente en ese hogar y que no llegue ninguna enfermedad en este tiempo. Pedimos por la protección de la hermana Paquita, por la salud de Vita también, por Teisita, por la hermana Dinora, por su salud y la provisión para cada una de ellas. Te pedimos, Padre, también por la protección y provisión para Ashley Ulloa y su familia, para Jamie de Cabrera también. Por cierto, ella te da las gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor, por tenerlos con bien y porque la salud de Lea va muy bien con el tratamiento y que ha mejorado mucho. También te piden, Padre, por provisión, por un trabajo fijo y por el trabajo de Luis, dice J.B. de Cabrera. Pedimos por la protección y provisión por la hermana Daisy López, y en este caso también, pues, Zuli y Andrea están agradecidas contigo, Padre, por un año más que le has permitido vivir a su madre, a la hermana Marinita. Así que, pues, están agradecidos contigo y te dan las infinitas gracias porque las tienes con salud. También Sara Patricia pone en las manos de Dios a la vida del pastor Jorgito, que este lunes 14 lo ingresan al hospital, nos cuenta Sara Patricia, y que le será realizada la operación el martes 15. Así que estamos pidiendo que Dios obre en todo y que salga con bien de acuerdo a su voluntad, que use precisamente a todos esos médicos, a todas esas enfermeras, al anestesista, todas aquellas personas que se involucran dentro de la intervención quirúrgica, pues que les dé la sabiduría precisamente para que el pastor esté en buenas manos y aún donde se quede ingresado que esté bien, y también por supuesto para toda su familia, para la mamá del pastor Jorgito también, que el Señor le dé paz en su corazón ante precisamente la intervención quirúrgica de su hijo. Así que a la niñatina, pues también dicen que el 16 tendrá consulta con el oftalmólogo. Esperamos que todo salga bien. Bueno, y ya para terminar, en mi caso, pues quiero pedir por mis hijos, que Dios Todopoderoso les proteja y les dé sabiduría en su vida, agradeciendo también por el trabajo que Dios le ha proporcionado a Yanira y pidiéndole precisamente por oportunidad de crecimiento laboral para ella, ¿no? Ahí a donde Él ha puesto, agradeciendo también por las bendiciones que me ha dado en estos últimos días, y siempre pidiéndole un trabajo para poder cubrir las responsabilidades económicas que tenemos en el hogar, ¿verdad? Damos gracias, Padre, a ti por la salud, por la provisión, por tu ayuda, por tu cuidado, por todo lo que día a día haces por nosotros, Señor. Como lo decía al principio, Padre, hasta aquí tú nos has ayudado y tenemos la fe, tenemos la esperanza que de tu mano vamos a seguir adelante, Padre. Vamos a seguir adelante confiando en ti, en que seas tú ese faro de luz en medio de la oscuridad que nos va guiando, Padre. Esa luz al final del túnel, ese túnel que ha sido todo este tiempo de pandemia en el cual pues hemos estado con zozobra porque somos humanos, Padre, pero tú ya nos vas dando las luces al final del túnel del cual vamos saliendo, con esa esperanza y los ojos puestos en ti, Padre, que eres tú quien nos lleva por la buena senda. Así es. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Dios, por todo.
Amén y amén. Bueno, después de orar pasamos a la predicación para este día. Sorpresa, este día Miguel Guzmán nos trae precisamente la palabra de Dios a nosotros. Esperamos que podamos aprender mucho de ella. Así que, Miguel, adelante. Buenos días, hermanos, y muchas gracias, Amílcar, por dirigirnos en oración. Hermanos, es para mí un gusto poder estar con ustedes. Usualmente estoy detrás de cámaras, pero esta vez me ha tocado compartirles algo. Y pues esto que les quiero compartir es algo que el Señor me ha estado hablando y es, creo, un mensaje que no es tan popular en la iglesia. Es un mensaje que lastimosamente nada más se toca por la superficie, pero es algo que cada uno de nosotros debe escuchar y vivir, y más en estos tiempos de tanta confusión, de tanta apostasía, de donde hay tantas partes en donde realmente lo que se predica, lo que menos se predica es el evangelio, ¿no? Eh, esta mañana el tema que les quiero compartir es el sufrimiento, y como les decía, no es un mensaje popular, puesto que a nadie le gusta sufrir, pero el sufrimiento es parte de la vida, sucede. Y me quiero basar en un pasaje que está en primera para los que tienen sus Biblias con ustedes, en primera de Pedro, capítulo 3 y 4. El apóstol Pablo busca las razones detrás del sufrimiento y vamos a ver qué es detrás de una perspectiva en particular del sufrimiento, ¿no? Eh, y pues algunos de los resultados del sufrimiento y también centrados en cómo podemos servir a través del sufrimiento. Así que vamos a estudiar este pasaje, pero antes de comenzar, pidamos que sea el Espíritu Santo quien nos hable esta mañana. Así que, Señor, te damos las gracias porque nos permite estar reunidos este domingo. Gracias porque todos podemos sintonizarnos a través de este medio. Gracias por la palabra que tú has hablado, Señor, a mi vida. Te pido que seas tú interpretando esta palabra. Señor, que sea esta palabra de bendición para las vidas de los hermanos y que seas tú interpretándonos, Señor, y que nos las permita vivir y que no solamente se quede ahí, sino que podamos asimilarla, podamos vivirla, Señor. Para eso es tu palabra, para conocer cómo tú piensas, Señor, para conocer cómo nosotros debemos actuar de acuerdo a tus pensamientos, Señor, de acuerdo a lo que tú dictaminas. Así que enséñanos esta mañana. Te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en ti, Padre. Amén. Así que, como les decía, pues hay muchos tipos de sufrimientos en esta vida. Tenemos la pérdida de un ser querido, por problemas financieros, problemas en la familia, etcétera. Pero como les comenté, me quiero centrar en lo que este pasaje nos quiere mostrar, y es cuando el sufrimiento viene por lo que otros hacen en contra de nosotros. Eh, y para esto vamos a ver ya en tema lo que está en primera de Pedro. Como les decía, el tema de hoy es el sufrimiento, pues. Y para los que tienen su Biblia, si no enciéndanla, hermano, está primero de Pedro 3, 13 al 17, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, por razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? En Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Imagínense qué bendición. O sea, la palabra obviamente de Dios se explica ella sola, y creo que por eso yo les hago el énfasis, hermanos, en este pasaje. Y si ven ahí unos subrayados, hay unos
que les he puesto en amarillo, pues, y es para denotar esas palabras claves, pues, pero imagínense lo que dice en el versículo 17, porque es mejor que padezcáis, dice, o sea, hablando de que el sufrimiento sí o sí va a venir a nuestras vidas. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, si es voluntad de Dios que suframos, entonces suframos haciendo el bien, más que haciendo el mal. Y este pasaje habla de varias cosas, hermano. Habla de varias cosas y vamos a detenernos en algunas. Pero lo más importante es tener esa mentalidad de que si nosotros atravesamos por sufrimiento ya sea a causa de que somos cristianos, que ahora está muy de moda, ustedes saben cómo el mundo se maneja, ahora nuestros mensajes cristianos muchas veces hasta son bloqueados de redes sociales, porque va en contra del sistema o de la ideología que este mundo quiere impartir y habla también de ese sufrimiento. Pero recordar siempre de que cuando suframos porque estamos haciendo algo bien. Ahora, volviendo al tema, este pasaje, aquí Pedro identifica tres temas bien importantes. ¿Okay? Primero, es sufrir por un corazón justo, o sea, por el actuar justamente. Segundo, sufrir por dar una respuesta correcta. Y tercero, sufrir por tener la actitud correcta. Hablemos de la primera, o sea, sufrir por un corazón justo. Esto se enfoca en que muchas veces sufrimos por hacer bien, por hacer lo que es correcto. Y muy curiosamente, esto es considerado de mucha bendición por Dios. Si se fijan ahí en el versículo 14, dice, bienaventurados sois, porque sufrimos por la justicia, por hacer lo correcto, ¿no? Eh, y dice, por tanto, o sea, van a sufrir, es normal, o sea, van a estar sufriendo, pero no se amedrenten, no se preocupen por temor de los que los están haciendo sufrir, ni se conturben. Si no dice santificar a Dios, apartar a Dios, que es el Señor de nuestros corazones, y que estemos siempre preparados. Fíjense bien, esto es bien interesante. Dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, esto ya empieza a cambiar un poquito el tema, hermano, porque debemos ser llenos de fe y no temer. Esto solamente se alcanza primeramente entregando nuestro corazón al Señor, o sea, confiar en Él totalmente y plenamente y leer y meditar en su palabra diariamente. Eso es clave, hermano, clave porque a través de la palabra es únicamente como nosotros llegamos a conocer al Señor, eh, cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que demanda de nosotros, porque así como nosotros tenemos beneficios en la palabra, el que somos llenos de gozo, que somos llenos de paz, etcétera, así también tenemos deberes, hermano. Y, y, y el meditar diariamente en la palabra creo que es un deber. No deje de abrir su Biblia o de buscar o leer en su teléfono, en su computadora, la palabra de Dios y tener, lo más importante, una comunión íntima con Dios todos los días. La cosa más difícil de hacer cuando sufrimos por hacer el bien es pagar bien por mal que recibimos, por el sufrimiento que nos están dando. ¿Okay? Tenemos obviamente una tendencia a pagar mal en contra de aquel que nos hizo el mal. Obviamente esto es de acuerdo a nuestra naturaleza humana, pagamos mal por mal. El sufrimiento de Jesús nos pone como ejemplo que es mejor bendecir en lugar de maldecir. Y nos muestra que es mejor confiar en el Señor en lugar de confiar en nuestros propios sentimientos. Cuando el Señor Jesús fue maltratado, eh, fue golpeado por sus enemigos, pero sufrió para poder hacer algo al respecto de nuestro pecado.
El siervo sufriente sigue haciendo el bien a pesar de las reacciones malvadas alrededor de él. Hermanos, mire, cuando nosotros nacemos en este mundo, voy a dejar de compartir los versículos un ratito, pero cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros venimos un mundo en guerra, en un mundo caído y en un mundo en donde Satanás, el pecado, el sistema del mundo, no, nos quiere destruir, nos quiere separar de Dios. Ahora, como nosotros hemos recibido al Señor en nuestros corazones y tenemos esa esperanza que Él ya pagó el precio por el pecado y tenemos, por lo tanto, esa libertad de vivir en Dios, nosotros ya no tenemos que actuar como este mundo actúa, porque el mundo te dice, no, tú tienes que pagar mal por mal. Si alguien te hace mal, tienes que hacerte respetar. Y la teoría del siervo sufriente, no es teoría, pues porque Jesucristo lo sufrió por nosotros, por nuestro pecado, para darnos salvación. Y aquí es donde en el pasaje dice, o sea, y es interesante esto, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quiénes? Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que en vosotros, o sea, ante todo aquel que les pregunte. Les voy a compartir otra vez aquí el versículo, para que lo vean. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conducta, o sea, no dando un mal testimonio, porque de lo contrario es como que no representáramos lo que hay dentro de nosotros, no representáramos la salvación que hay dentro de nosotros. Y entiendo, muchas veces luchamos, hermanos, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razones de la esperanza que hay en vosotros, que es Jesucristo, obviamente esa esperanza de salvación, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Y avergonzados no porque nosotros vamos a ir a avergonzarlos, pero avergonzados porque se darán cuenta de nuestra buena conducta en Cristo. Y eso conlleva también a que el sufrimiento viene por dar la respuesta correcta. Nosotros debemos tener esperanza en el Señor, entendiendo el mensaje del Evangelio, le da la oportunidad. El Evangelio nos da muchas veces, el Espíritu Santo nos ilumina con palabra para dar respuesta a aquellas situaciones en donde hay personas que nos hacen sufrir, hermano. Y que nos critican porque somos cristianos. Yo vivo en un país en donde, bueno, en la empresa donde trabajo y en el mundo en que me muevo, hay pocos cristianos. Tal vez no en el país donde estoy, pero sí hay, digamos que me muevo un mundo en donde hay pocos cristianos y realmente se puede llegar a sentir pena, uno puede llegar a ser retado de por qué yo creo en Dios, que eso es algo que es pasado de moda, que es del hombre antiguo, que no es del hombre actual, pero y muchas veces uno va a sufrir marginaciones, va a sufrir críticas por la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, para eso es que hay que leer la Biblia, para dar respuesta cuando vienen esa crítica, y no dar respuesta violenta, no dar una respuesta porque yo quiero imponer que yo tengo la razón, no, dar una respuesta porque dar la respuesta del Evangelio, la respuesta correcta, es dar testimonio del Evangelio. Y muchas veces también vamos a sufrir por tener la actitud correcta. Cuando nuestro sufrimiento responde a las acechanzas del mal, lo hacen mansedumbre. O sea, es hacerlo en mansedumbre respecto y con una, al respecto, y con una conciencia limpia. Dios sabe que sufrimos por hacer lo correcto y no estamos sufriendo por nuestro propio acto maligno. Y esto va a llevar a estos malhechores a ser avergonzados, no porque nosotros los queramos avergonzar, pero
si ustedes se preguntan, lo que se predicaba en el Antiguo Testamento era acerca del arrepentimiento y en realidad ese es el primer paso para la vida cristiana, pues venir arrepentidos ante el Señor, reconocer eh, nuestra naturaleza pecaminosa y pedirle a Él que Él nos cambie y decirle, creemos que, y es lo que hemos dicho al inicio de nuestra vida cristiana, nosotros aceptamos de que necesitábamos de Dios, necesitábamos que Él, que el sacrificio, o sea, creyendo el sacrificio de la cruz, pagó por mi pecado y que no fue por mis propias obras que yo tuve la salvación, sino porque fue un acto que Él murió por mí y por gracia me lo dio ese regalo, ¿no? Entonces, cuando habla acerca de avergonzar, habla de exactamente de esto, porque, porque el ser avergonzados nos lleva a arrepentirnos. Entonces, al nosotros no actuar con la actitud correcta ante este sufrimiento que otros nos ponen, y nosotros vamos con una actitud incorrecta, nosotros perdemos la oportunidad de presentarle evangelio a estas otras personas. No hay creyente que naturalmente pueda tener el corazón la respuesta de actitud correcta, obviamente. Esto nada más viene del obrar del Espíritu Santo en nosotros, puesto que es el fruto de ser nacido de nuevo, purificado por la palabra y dirigido por el Espíritu. Esta será la experiencia del creyente. Esta será nuestra experiencia cuando seamos perseguidos por la justicia y reaccionemos con la actitud correcta, con la respuesta correcta. Y es algo que obviamente solamente el Señor lo va a lograr dentro de nosotros. Y de esto habla este pasaje. Ahora, continuando, les quiero dar un par de ejemplos. Se los resumí aquí en una tabla, pues, y les he puesto ahí para los que quieran detener el video, verlo posteriormente y quieran ir a leer estos versículos. Todos estos versículos son en primera de Pedro. Ven ahí, capítulo 1, 6, 7. Ahí les dejé los versículos, hermanos. Pero hablo de los tipos de sufrimiento. Dice, causados por otros. Un ejemplo, cristianos en dispersión que están en lugares donde son perseguidos y están bajo persecución. ¿Para qué? Para probar la fe, para santificar a Dios en nuestro corazón. Pero esto obviamente, estos ejemplos aplican para nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con nuestros amigos, cuando aquel amigo te dice, no, pero vos que crees vas a la iglesia, etcétera, etcétera. Y todas esas críticas que probablemente nos pueden traer sufrimiento también. Y esto viene para probar nuestra fe, para ser santificados. Acuérdense que nosotros venimos a la nueva vida en Dios y desde ese punto en adelante vamos en un proceso de santificación, hermanos, y el sufrimiento es parte de ese proceso. Tenemos otro tipo de sufrimiento que es el redentivo y ejemplar, y el ejemplo de Jesús, pues como les decía, sufrió todo todo ese dolor en la cruz, los latigazos, o sea, esa muerte. Él era Dios y se convirtió en humano para darnos la libertad, para darnos salvación, para poder darnos una oportunidad de que podamos estar con el Padre por una eternidad. Tenemos un sufrimiento que es en tiempo de juicio y, por ejemplo, ya lo vamos a ver un poquito más a detalle en los tiempos de Noé, pues. ¿Para qué? Para que podamos confiar en Dios. Ahí lo pueden encontrar en un poquito más de detalle, lo vamos a ver en 1 de Pedro 3:20. Ahora, como les decía, vamos a tener en mente estos tres tipos de sufrimientos: Jesús en la cruz, Noé, su familia y el bautismo, porque eso es lo que habla en este pasaje. 1 de Pedro 3:18 al 22, que es donde termina el capítulo 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Padeció, sufrió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos. ¿Para qué fue ese sufrimiento? Fue para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que responde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Ahora, esto habla, fíjense bien, esto habla al final de ese pasaje, habla un poquito acerca de los productos. ¿Los productos de qué? De que Cristo padeció por nosotros para llevarnos a Dios. Eh, Aún Cristo fue y les predicó a los ángeles caídos que desobedecieron en otro tiempo, que están encarcelados. Eh, y habla un poquito aún acerca de los tiempos, del tiempo de Noé. Eh, y voy a dejar ahí los versículos pues para que los tengan ahí y yo voy a ir hablando y ustedes los puedan comparar con lo que yo estoy diciendo. Y el principal ejemplo habla de Jesús en la cruz, como principal ejemplo de sufrimiento. Y es lo que dice ahí en el versículo 18. El sufrimiento de Jesús como nuestro sustituto en la cruz, donde el inocente pagó el pecado de todos los culpables, de usted y de mí y de todos los culpables. Todos somos culpables. Él sufrió por nuestros pecados, nuestras injusticias, para que pudiéramos morir a esta vida y vivir por el Espíritu. En este pasaje, Pedro nos dice que Cristo, quien sufrió y murió, fue resucitado, ha ido al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Él es el conquistador y nosotros compartimos su triunfo. Pedro repetidamente apunta que Jesús murió por nuestros pecados, no por los pecados de Jesús, por nuestros pecados, porque Él fue perfecto, Él nació y murió perfecto, sin mancha alguna. Cuando el cristiano sufre por la justicia, no está sufriendo por su propio pecado. Nosotros no, cuando sufrimos por hacer el bien, no estamos sufriendo por nuestro propio pecado. Pero ese sufrimiento tiene un propósito de santificarnos, y esto es reconocido por Dios. El segundo ejemplo de sufrimiento es durante los tiempos de Noé, y es lo que habla aquí en los versículos, pues que ven ya a partir del versículo 20 en adelante. Y solo para que tengamos un poquito de contexto, solo Noé y su familia eran justos en la ciudad donde vivían, ¿no? Y la maldad se había multiplicado en esos tiempos, que es lo mismo que está pasando ahora, hermanos. Imagínense que Jesús decía en los evangelios que una de las señales de los últimos tiempos iba a ser que estos últimos tiempos iban a ser similares o iguales a los tiempos de Noé. Y díganme ustedes sí o no, se da en casamiento uno con los mismos géneros, etcétera, etcétera, todo lo que están enseñándole, queriéndose meter a los niños. O sea, hermanos, esto realmente asusta. Y estamos viendo estos tiempos, pues, pero el pueblo que existía en los tiempos de Noé escuchó el evangelio, escuchó arrepiéntanse, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de aquel quien iba a venir, pues, y que nos arrepintiéramos en esperanza de esta persona que iba a venir, que sabemos que es la persona de Jesucristo. Eh, y no es como que nunca habían escuchado nada, pues obviamente Noé compartía, pues no es como que Dios no fue justo, el evangelio les fue predicado, porque imagínense lo que dice ahí, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Ya lo vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 4. A los ángeles también se les predicó la posición de un comentador bíblico en esto, es que Cristo ha anunciado su victoria a los ángeles caídos que están encarcelados. Por eso es que dice ahí el versículo 19 de los espíritus encarcelados. El tercer ejemplo relacionado al sufrimiento y el juicio tiene que ver con el bautismo. Y si se fijan, o sea, ¿cómo es posible que este pasaje habla acerca del sufrimiento de Jesucristo, que pasó en los tiempos de Noé, los espíritus encarcelados, y del bautismo? O sea, ¿a qué se refiere todo esto?
diluvio universal en los días de Noé es usado como un ejemplo del bautismo. El diluvio mostró el juicio de Dios sobre el pecado, mientras que la familia de Noé fue salvada a través de las aguas del diluvio. Así también el agua del bautismo cristiano es señal de la cruz de Cristo, juicio sobre el pecado. O sea, hubo un juicio en la cruz sobre el pecado. Y la resurrección como un nuevo comienzo. Nosotros morimos cuando somos sumergidos y salimos resucitados, ¿no? Esa es la representación. O sea, que vamos, venimos a la muerte y salimos a la vida, ¿no? Entonces, y entonces asegurarnos que nosotros, o sea, hay que asegurarnos que nosotros no caemos en la trampa del ritualismo, ¿no? O sea, que hacemos lo mismo siempre. O sea, Pedro añade que la señal del bautismo y resurrección pondrá en la muerte la pasión de la carne. Primera de Pedro, ya lo vamos a leer ahí, del 4, del 1 al 6, detallado al identificar la pasión de la carne en un cristiano, que tiene que ser erradicada antes del juicio final, y lo vamos a leer ahorita. Dice, aquí estamos ya en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento de, señores, vamos a padecer como Cristo padeció en su carne, nosotros vamos a decir, si Cristo padeció en su carne, no se extrañen porque no vienen padecimientos a nosotros. Yo no sé de dónde vino, o sea, cómo es que vino esto hay varias predicaciones que dicen, o sea, mire, si le pasan cosas malas es porque usted está haciendo algo malo. Yo no estoy diciendo eso, hermano, pero no necesariamente. Muchas veces vienen cosas a nuestra vida que nos hacen sufrir y no necesariamente es porque hicimos algo malo. Obviamente somos pecadores, ¿verdad? Cuando hacemos cosas malas hay consecuencias, pero a veces no necesariamente. A veces viene porque es parte de la vida, porque es parte de un mundo caído. Y nosotros vivimos en ese mundo caído. Y dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, hablando de Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Eh, no, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, miren, señores, venimos a este mundo, venimos al cristianismo, somos nacidos de nuevo, no para seguir viviendo como aquellos que no conocen a Dios, sino para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pase el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros, o sea, nosotros, no corramos con ellos en el mismo desenfreno y disolución y nos ultrajan por lo mismo. O sea, acuérdense que todo eso está hablado en el contexto de estas personas nos hacen sufrir, nos critican o nos hacen sentir mal, etcétera, etcétera, porque les parece extraño. O sea, ¿cómo es posible que nosotros éramos esto? Ahora ya no somos eso, somos personas salvas, somos personas que conocemos a Dios, que nos regimos por la ley de Dios, ya no hacemos lo mismo que antes y se extrañan porque no hagamos lo mismo, o sea, no actuemos con el mismo desenfreno que actúan. Yo estoy diciendo que toda aquella persona que no conoce a Cristo es como que moralmente desenfrenada, pues. Pero hablo de esos casos en particular, ¿no? En donde tal vez hemos tenido malas amistades en el pasado, conocimos al Señor y ahora somos diferentes y estas otras personas nos critican, etcétera. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, mire. O sea, hay algo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que ahorita estamos en una época de gracia y en el día en que nadie sabe, puede ser cuando estamos viendo esa prédica, puede ser mañana, etcétera, cuando Dios lo quiera, pero Dios se va a llevar a su iglesia, así como lo ha prometido. Va a llevar los que están dormidos, creyentes, y se va a llevar a su iglesia. Y sobre este mundo va a venir un juicio. Va a venir un juicio
para purificar este mundo. Y porque Dios es un Dios justo. Es un Dios airado contra el pecador. Contra nosotros no está airado ya por Jesucristo. Pero va a haber un juicio, hermanos. Y a la gente se le olvida, o sea, se predica mucho acerca de sí, de Dios es amor, y Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. A Dios no le gusta el pecado, hermano. Por eso es que a nosotros nos ha apartado, nos ha santificado, hermano. Nos ha dado la esperanza en Jesucristo. Y por eso nos pide que en el versículo 2, a lo que está subrayado, sino conforme, o sea, que vivamos conforme a la voluntad de Dios. O sea, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le desagradaba a Dios. O sea, ahora estamos en un momento de la vida en donde conocemos a través de la palabra de Dios cómo Él quiere que vivamos. Y por eso les decía al inicio, es importante que todo eso se vea a través de los lentes de una relación íntima, de una lectura de la palabra, para que nosotros podamos saber cómo Dios quiere que actuemos, ¿no? Dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, hablando de lo que estaba en el pasaje anterior, que él les bajó y predicó también a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Porque dice también la palabra que una vez estábamos muertos, pues, pero que la palabra de justicia es la que nos ha traído la vida, hermano. Y pues la mentalidad de cada cristiano debe tener pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El creyente por su fe en la cruz y resurrección en Jesucristo debe crucificar el pecado que está en nosotros. O sea, nosotros debemos de crucificar el pecado que está en nosotros. Cada día, hermanos, cada día. O sea, pecamos, arrepentirnos, declarar la sangre de Jesucristo sobre esa parte, impedir reconocerlo ante Dios. Y entonces solamente repitiendo ese proceso, teniendo una comunión diaria con Dios, leyendo la Biblia, en esperanza de que el Espíritu Santo nos interprete la palabra, para aprender a vivir en la voluntad de Dios. Entonces solamente así dejaremos de ir pecando, hermano. El genuino arrepentimiento personal es parte del sufrimiento. Es doloroso estar separados de nuestros pecados favoritos, porque quieras o no, el pecado es así. El pecado nos gusta, por eso pecamos, pues. O sea, cuando estamos enojados queremos decirle todo un montón de cosas a la otra persona, ¿verdad? Y en ese momento, en ese ínfimo momento, tenemos cierta complacencia en decirle, herir a la otra persona y no controlarnos, pues no pagar bien con mal, sino que mal con mal, ¿no? Y a eso le digo, aún es sufrimiento estar separados de nuestro del actuar pecaminoso, ¿no? Porque nos gusta. Aquí dice un escritor, dice, el creyente clama con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, en Romanos 7, 24, 25. Pero debemos clamar, arrepentirnos, morir al pecado y vivir de acuerdo a Dios y en el Espíritu. Y ahora ya somos conscientes de esto y eso me lleva al siguiente punto. Vamos a ir ya más rapidito porque sé que el tiempo se va cortando. Pasamos de los ejemplos, hermanos. Entonces ahora es, bueno, ¿y qué pasa entonces? Entonces, ¿cómo seguimos actuando? ¿Cómo tratamos todo este punto? Y entonces les quiero compartir servir en medio del sufrimiento. ¿Verdad? ¿Cómo pagar bien por mal? Está en 1 de Pedro 4, de 7 al 19. Ya vamos a ir terminando con esto. Mas el fin de todas las cosas se acerca, y esto se acerca, hermanos, lo que les está diciendo. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto habla acerca de pagar bien con mal. O sea, porque solamente podemos pagar bien a través del amor.
porque cubre la falta del otro, ¿no? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, fíjense bien, ¿por qué hay que actuar bien? Para que en todo sea Dios, y cuando yo digo bien, de acuerdo a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos llamados a tener amor ferviente y recibirse mutuamente. En ese pasaje, Pedro recuerda la gloria, el dominio y la soberanía de Dios. Cuando Pedro dice el fin de todas las cosas, puede que se esté refiriendo, obviamente, a su propia muerte, ¿verdad? O a la segunda venida de Jesús y el día del juicio. Puede que sean ambos eventos. Pedro nos instruye a que esperemos y que oremos, ¿no? Jesús había dado instrucciones similares a sus discípulos en cuanto a la inminente venida del juicio. Los creyentes somos llamados a tener amor ferviente y recibirnos mutuamente, como estaba en ese pasaje. Pero nos recuerda que cada uno, o sea, no algunos, sino que cada uno ha recibido un regalo espiritual y debe ser ministrado en la palabra y por acción. De nuevo, los apóstoles apuntan hacia el estado venidero o hacia el futuro. Habla de la gloria y el dominio eternal de la soberanía del Dios Trino al final del pasaje que estábamos viendo. A los cristianos, le habla a los cristianos perseguidos por los emperadores romanos y les recordaba que pertenecían a un imperio más grande. O sea, estas cartas fueron escritas para gente que era comida por los leones, por el evangelio. Sufrían por el evangelio. Y les recordaba a Pedro que ellos pertenecían a un imperio más grande, a un dominio más grande, a un reino más grande, que es el reino de los cielos. Pedro asegura y nos asegura que cuando sufrimos por Cristo, el Espíritu de gloria y de Dios descansará sobre nosotros. Nos acompañará en el momento del juicio. Esta es la esperanza universal. Esta es la esperanza universal, este versículo en particular. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro presenta lo positivo del contraste en el estilo de vida, no el borracho libertinaje ni la licencia, sino una sobria claridad mental es la que marca al cristiano. El amor, no la lujuria, llena el corazón. El hogar cristiano está abierto a la hospitalidad, no a las orgías. El ministerio reemplaza a la explotación. La vida inmoral del pagano falla en reconocer su responsabilidad al Señor en el día del juicio. Un día, hermanos, que se acerca muy pronto. Muy pronto, hermanos. O sea, ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Ahora, del versículo 12 al 19, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Y saben que voy a leer este pasaje y eso los explica, hermanos. No tengo que decir nada más. Amados, no sobrepondráis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria en aquel día postrero os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados, si son criticados por el nombre de Cristo, entonces son buenaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, o sea, desde aquellos que nos hacen sufrir, Cristo es blasfemado. Pero por vosotros, o sea, al dar la respuesta correcta de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Cristo, y por nuestro correcto actuar de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Cristo es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o como por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno sufre
como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Hay que dar gracias, Pedro, hay que dar gracias por el sufrimiento. Y cuando es sufrimiento por el evangelio, por nuestro estilo de vida, más. Pedro les asegura a los creyentes que cuando sufren por Cristo, el Espíritu de gloria y de Dios descansará sobre ellos. Ya para ir terminando, porque, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, fíjense bien aquí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, usted, hermano, usted que es hijo, hija de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. La persecución y el juicio que ha venido a la casa de Dios es una indicación de lo que vendrá a nuestro mundo. Si usted sufre, hermano, el sufrimiento posterior va a ser mucho peor. La iglesia está siendo purificada para el final. Es normal ahora el sufrimiento. Que no le extrañe porque sufre. ¿Por qué viene el sufrimiento a la vida? No pregunte por qué. Es más, pregúntele a Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Dígale a Dios, gracias. Cuesta, hermanos, cuesta dar gracias en medio del sufrimiento. Pero es lo primero que hay que hacer. Gracias. Porque ¿sabe qué? Cuando usted da gracias, usted reconoce la soberanía de Dios. La iglesia está siendo purificada para el final, mientras que el mundo está añadiendo más a su condenación para el día del juicio. Entonces, piensen en este versículo, hermanos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Usted sufre, hermano. Hay sufrimiento que no tiene explicación en su vida. Vuelve a ver esta predicación, hermano. Vuelve a ver los versículos. Tal vez ni siquiera por lo que yo estoy diciendo, pero por los versículos que están ahí, hermano. Y todas esas cosas, Dios las ha hablado para que podamos tener paz, podamos tener descanso en Él. ¿Por qué? Porque en este mundo sí hay aflicción. En este mundo sí hay aflicción, hermano. Pero confiemos que Él ya venció a este mundo, que Él nos ha dado una esperanza de vida eterna. Y en esa esperanza podemos esperar y podemos tener paz y gozo. Entonces, mi conclusión y lo que les quiero decir de este pasaje, hermanos, es esto. En medio del sufrimiento, siga haciendo el bien. No pague mal por mal. En medio del sufrimiento, siga haciendo el bien. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por la palabra de esta mañana, Señor, de este día. Señor, que tu palabra, estos versículos hayan quedado en nuestros corazones, Señor. Que podamos y volvamos a meditar, volvamos a leerlo, Señor, en este pasaje de 1 Corintios 3 y 4. Que podamos leer esto, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz del Evangelio, Señor, en donde sabemos de que tú, Jesucristo, eres el principal ejemplo de sufrimiento y que tú no te retractaste, que tú no te quejaste, Señor, sino que sufriste hasta poner tu vida en la cruz, Señor, y darnos a nosotros la vida eterna, de la cual te estamos muy agradecidos, Señor. Porque no merecíamos esta salvación, no la merecíamos. Sin embargo, tú fuiste y muriste, tú siendo no pecador, moriste por nosotros pecadores. Y si usted está aquí con nosotros y nunca ha tomado el tiempo para arrepentirse de su pecado, ni le ha reconocido a Jesucristo como Dios,
ni ha creído que Él nos va a resucitar en aquel día. Que resucitaremos así como Él ha resucitado. Yo le invito a que usted reciba al Señor esta mañana. Que reciba, que se arrepiente de su estatus de pecador. Y que reciba la gracia que es otorgada a través de la cruz y el perdón de su pecado. En donde Satanás ni el mundo ya no le pueden culpar. Porque Jesucristo pagó su pecado, el pecado que otros le hacen contra usted en la cruz. Por lo tanto, usted es perdonado y usted puede otorgar perdón al que le infringe sufrimiento. Reciba al Señor esta mañana. Y Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, por este día. Te pedimos de nuevo que esto caiga en nuestros corazones, que nos transforme, que cambie la manera de nuestro pensar, Señor. Y que nos guíe en tu caminar, que podamos actuar de acuerdo a tu palabra, Señor. No de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto, sino que podamos actuar, hablar y pensar, Señor, de acuerdo a tu palabra. Renueva nuestra manera de pensar, Señor, para que también cambie lo que hay en nuestro corazón. Y permítanos morir a nosotros mismos cada día y crucificar nuestra carne cada día, Señor, para que seas tú glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hermanitas, para mí ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Les deseo lo mejor para la semana que viene. De verdad deseo que sea el Señor dirigiéndole, que sea el Señor dándole oportunidades para presentar su evangelio a otros y darle esperanza a aquellos que no la han conocido. Que los usen, que las usen y sigan actuando bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Lea su Biblia, tome tiempos de oración y va a ver que su vida va a cambiar totalmente. Les deseo lo mejor, hermanos. Sigan estando negativos, que el Señor guarde sus vidas. Tengan cuidado cuando salga solamente si es necesario. Y pues espero que ya pronto nos podamos ver todos juntos, estar juntos. Pero para mientras, seguimos en esta modalidad. Bendiciones.